Bueno, hoy vamos a mirar el tema de confesión. Muy buenas noches a todos primero. Y cuando pensamos en confesión, normalmente nuestra imaginación hace como una imagen de un confesionario, ¿no? ¿Conoces algún confesionario? No sé si has tenido la posibilidad de, a lo mejor, de hacer una confesión en un confesionario, pero la mayoría de nosotros por lo menos ha visto algún confesionario y ha mirado allí a alguien que está de rodillas por el lado de afuera y por el lado de adentro alguien que está escuchando con suma atención, o a veces que no está escuchando con mucha atención. Pero independientemente de eso, pensamos más bien en ese cuadro adentro de un templo, alguna figura de autoridad, un sacerdote, un pastor, alguien importante, digamos, de autoridad, y otra persona afuera, así medio entre las rejitas, como para que no se note ni mucho la cara del otro, ni la que está dentro, ni del que está afuera, y pensamos un poco en ese tema de la confesión. Yo quiero volver a repasar otra vez este cuadro de confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y yo después te voy a llevar a un cuadro personal que tuve de confesión, y no tiene mucho que ver con ese confesionario así, pero te voy a mostrar una imagen de algo que pasó con una chica, se llama Jessica McLaurin, y esta es la historia. Hay un video, creo, antes, para que puedas mirar entonces algo de este rescate. Lo vamos mirando entonces allí. Si podemos apagar un poquito las luces para que se pueda ver, y le damos clic al video. Ahí está funcionando, suavecito, muy suavecito, muy suavecito. La historia de Jessica se llama Jessica McLaurin Morales. Ella nació en el año 1986. Tuvo notoriedad a la edad de 18 meses, después de que ella cayó en un pozo en Texas, el 14 de octubre de 1987. Entre ese día 14 y el día 16 de octubre, los equipos de rescate trabajaron durante 58 horas para liberar a Baby Jessica del pozo, que se encontraba a 7 metros de profundidad. La historia atrajo la atención mundial. La primera vez que se filmaba un rescate en estas características. Trabajaron en el rescate de Jessica más de 400 personas. Y una de las partes más, ahí la vemos a Jessica en algunas fotos más, si querés pasar. Una de las partes determinantes del rescate fue esa que estaban poniendo ahora. Una de las partes determinantes del rescate, como el pozo donde ella cayó fue solamente de 20 centímetros, un pozo de agua que estaba seco. Ella estaba jugando con sus primitos en la casa, se cae adentro de ese pozo hasta 7 metros, era imposible que alguien entrara a rescatarla. Y entonces lo que hicieron fue la construcción de un pozo al costado que tenía 150 centímetros, 1,5 metros de ancho. Hicieron una construcción hasta llegar ahí, hasta el lugar de los 7 metros. Y después una de las partes más complejas fue tratar de conectar ese pozo de al lado con el pozo donde estaba Jessica, porque era una zona de muchas piedras, de muchos obstáculos, de mucho inconveniente para poder conectar con la vida de Jessica. La primera vez que alcanzan a tocarle un piecito a ella, rápidamente ella esconde el piecito, es una bebé y no sabe lo que está pasando, y entonces era muy dificultoso poder llegar hasta poder abrazarla, tocarla. A pesar de que a las 24 horas ya estaban allí en condiciones, se hacía muy difícil este rescate y tardó más de 50 y tantas horas. Este fue un procedimiento, y creo que esta es una preciosa imagen de lo que significa el hacer
acercarse de alguien a nuestra vida, a nuestro pozo más oscuro, para ayudarnos en nuestro rescate. Confesar. Una de las cosas más interesantes de esta historia es que inmediatamente que descubren, ellos vinieron los bomberos y dijeron, esto lo sacamos 20 minutos, es fácil, y no lo pudieron hacer. Y rápidamente comenzaron a hacer dos cosas. Uno, el pozo profundo para bajar hasta donde estaba ella. Y la otra cosa era cantarle canciones desde arriba para que ella no perdiera noción de la realidad, porque las personas que entran en los pozos profundos, les voy a leer lo que dicen los expertos de rescate. Dicen así: cuando hay una persona que está atrapada y sola en un lugar oscuro y aterrador por mucho tiempo, tiende a desorientarse y a pensar muchas cosas extrañas cuando están atrapadas y solas en ese lugar. Se desorientan y sus temores se vuelven desproporcionados. La mente de esas personas les engañan y a veces llegan a hacerse daños a ellas mismas. Y otras veces, aunque saben que están yendo a su encuentro, se dan por vencidas y simplemente mueren allí. Por lo tanto, esta fue la condición que se hizo para poder todo el tiempo hacerle escuchar especialmente la voz de su mamá y la canción de su mamá y de su papá y de sus hermanitos, para que ella no perdiera la conciencia de que no estaba sola, aunque estaba sola adentro de ese pozo, en esa oscuridad tan impactante. Bueno, fue todo un héroe nacional, el rescatista, que se animó a meterse hasta allá abajo. Lo hicieron con una gelatina especial equipada para meterse en pozos de petróleo, y entonces esa persona, fueron muchos los candidatos que querían hacerlo, pero apenas los hundían 1 o 2 metros, sentían sensación de asfixia, y entonces los candidatos los volvían a subir, cambiaban el candidato, ponían otro rescatista, porque tenía que tener la habilidad de meterse adentro, allá abajo de ese pozo, vivir esa misma oscuridad, en ese encierro tan profundo que significa meterse a 7 metros, pero también tener la pericia para poder ayudarla a esta nenita y no dañarla más en ese lugar donde estaba. Así que tenía que ser casi como una cirugía al poder sacarla desde ese lugar. Y me hace acordar tanto este cuadro a lo que es la confesión. Confesar significa decir con. Confesar es ponernos de acuerdo con lo que dice Dios que está mal. No hay posibilidad de confesión si nosotros todo el tiempo negamos lo que nos está pasando o decimos a lo que está mal bueno y al revés. Entonces necesitamos confesar, que significa ponernos de acuerdo. Cuando Dios dice que hay algo que está mal, está mal. Y Dios no nos lo dice simplemente para que nos sintamos mal, sino esencialmente la idea es que Dios sabe cómo funcionamos y sabe lo que realmente nos hace daño. Aunque nosotros digamos, no me hace daño, si Dios dice que hay algo que nos hace daño, nos hace daño. Y confesar significa primero ponerme de acuerdo con Dios para decir, esto está mal dentro de mi vida. Ahora, yo puedo a ustedes decirles que hay algo que está mal y ustedes me pueden argumentar y decir, no estoy de acuerdo con vos que está mal.
Pero cuando hay alguien que a vos te ama profundamente y te dice esto te está haciendo daño y puede llegar a cantarnos una canción en medio de ese pozo oscuro, esa es la característica de Dios, de un Dios que ama, que nos canta cuán valiosos somos nosotros, pero que estamos en un pozo. Es Dios que nos asegura que su deseo no es marcarnos los pecados para nuestra autodestrucción, sino para llevarnos a la redención, a la libertad, a sacarnos afuera. Y Él lo hace con mucha ternura, pero normalmente envía a personas de carne y hueso que se nos ponen al lado, que hacen un pozo paralelo para entrar en nuestro mundo y en ese lugar ayudarnos a salir hacia adelante. Por eso ustedes en esta semana van a trabajar con el acróstico confesar. Yo solo quisiera repasar 3 conceptos importantes de la confesión. La primera es la C de confesar, y es confesar a Dios tus fracasos, tus resentimientos y también tus pecados. Tenemos que admitir nuestras faltas, primero ante nosotros mismos, también admitir nuestras faltas ante Dios y también admitir nuestras faltas ante el rescatista, ante ese alguien que va a bajar con mucho temor a ese pozo. No es que hay gente voluntaria que todavía dice, ay, me encanta meterme adentro de un pozo de 7 metros y estar oscuro. No, ni a nadie le gusta eso. Nos da temor, pero ponen su oído esas personas para poder entonces ayudarte y rescatarte de ese pozo. Un proverbio muy lindo que figura en la Biblia dice, quien esconde su pecado nunca prospera, pero quien lo confiesa y se aparta, halla perdón. Quien lo encubre, bueno, y a veces viene el rescatista y nos agarra el piecito y nosotros decimos, ¿quién me está tocando? ¿No? Y bueno, quien lo encubre no puede prosperar. Si nos escondemos, si guardamos la patita por temor, porque estamos asustados, porque no confiamos, no vamos a hallar la salida. Pero quien lo confiesa, quien se deja tomar esa patita allí y dice, yo estoy acá para salvarte, entonces haya el perdón. La confesión es necesaria para la comunión con Dios. La confesión es absolutamente imprescindible para poder experimentar el abrazo de Dios como nuestro papá. Cuando yo volvía de trabajar y mis hijos eran chiquititos, especialmente a Adriel, el varón, le encantaba jugar en el fondo donde estaban mis nonos allí también, había un gallinero y a él le encantaba meterse ahí en el barro y cómo le gustaba hacer cosas en el barro y jugar allí. Y yo venía de trabajar, del colegio, en esa época teníamos que dar clases con saco, camisa blanca, corbata, pantalón gris, etc. Así que yo venía a casa tipo profesor y él me veía desde el patio y se venía corriendo para darme un abrazo. Y bueno, yo obviamente le decía, no te me acerques, no te me acerques, no te me acerques. Y no es que yo no estaba de acuerdo en el abrazo, ni que no quería abrazarlo. Tenía muchas ganas de poder abrazarlo, pero su barro no era posible que yo pudiese abrazarlo en eso. Entonces lo que yo decía, ¿te lavas bien? ¿Te limpias? Papá te va a ayudar en esa limpieza y después nos damos un abrazo. Tengo una foto, pero nunca la pude digitalizar. Ya voy a ver una foto que tengo abrazado con él y me metí adentro de una cuna, hacía grandote y yo metido ahí adentro con él.
disfrutando de esos momentos que son tan lindos de poder abrazar un papá al hijo, porque este es el espíritu del Padre, abrazarlo. Pero cuando hay barro, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, ¿no? Y entonces es tan importante, cuando nosotros juntamos barro en nuestra vida, lo primero que dejamos de percibir es la cercanía de Dios como papá abrazándonos. Y no hay cosa que el Padre más desee que vos experimentes el abrazo. Cuando decís, pero yo no siento que Dios me ame, yo no siento a Dios como mi papá. Es muy probable que en realidad lo que vos estés experimentando es barro que necesitas sacar a la luz, quitarlo para el tema de la confesión. La otra cosa es que necesitamos obedecer las instrucciones de Dios. Confesar a Dios y confesar a un hermano. Hay realmente ganancias tan hermosas que logran pasar con la confesión. Te salís de tu aislamiento cuando vos confesás. Normalmente nuestros pecados nos dejan en un círculo de introspección, de soledad. Nos hacemos más amigos de los gatos que de los seres humanos, de las mascotas que de las personas, porque ustedes nunca van a encontrar a un perro, un gato, una mascota que te diga, bueno, confesame tus pecados. Ellos están ahí siempre, digamos, entonces decimos, esto es lo único fiel que puedo conocer, pero bueno, no es el proyecto de Dios en ese sentido. Y solemos entonces volvernos ariscos o superficiales, o mantenemos distancias prudenciales como para parecer lo necesariamente sociables, pero no vinculados con otras personas. Y para eso necesitamos salir del aislamiento, y la confesión es una de las cosas valiosas para salirnos del aislamiento. Pero hay algo muy importante que pasa también cuando vos confesás, y es que tenés una mayor disposición a perdonar a los que te han hecho daño. Porque como la confesión me hace mirarme a mí, que no soy tan grandioso como yo creo que soy, entonces después tengo mayor misericordia al mirar a este otro, y nos empezamos a mirar a varios enterrados 7 metros debajo de la tierra, varios Jessica McLaurin, varias... que te caíste 7 metros abajo de la tierra. Cuando vos estabas 7 metros debajo de la tierra me dañaste, pero yo sé lo que es estar 7 metros debajo de la tierra. Entonces nos da una capacidad mayor de poder entender y de poder perdonar a aquellos que nos hacen daño. Pero hay que mirarse a sí mismo. El Señor Jesús lo dijo de una manera muy interesante. Dice, bueno, la verdad que cuando nosotros queremos sacarle a uno una pajita que tiene en el ojo, algo que es molesto, deberíamos aprender a quitarnos la viga que tenemos en el ojo propio. Bueno, por supuesto que Jesús usa esas historias exageradas, pero para contarnos que a veces tenemos mayor disposición para ver el error del otro y no nos damos cuenta los grandes desafíos que nosotros tenemos adelante. ¿Estoy bien? Ok. La otra cosa que pasa con la confesión, que es interesante, es perdernos nuestro falso orgullo, ¿no? La otra cosa es que nos permite salirnos del círculo de la negación. Y la otra cosa es que vas a sentir una libertad desconocida. Hace varios años atrás había yo cometido un pecado, y no se los voy a compartir a ustedes mi pecado, pero era una cosa que a mí me perseguía, que había pasado mucho tiempo atrás. Y yo le pedí perdón a Dios, se lo confesé a Dios, le dije al Señor que me perdonara mi pecado, pero recurrentemente volvían otra vez a mí esos pensamientos. Y recurrentemente volvía a sentirme frustrado de algo que Dios ya había perdonado, porque yo se lo había confesado a Dios,
pero que otra vez yo me sentía incapaz, me volví otra vez a cerrar en eso, y sobre todo cuando yo tenía que ir a hablar a algún lugar, a alguna iglesia, a algún congreso, algo, otra vez estaban las apariciones de ese pecado en mi propia vida que me perseguía. Estábamos con uno de los amigos que tenía, pastores, y entonces le confesé el pecado a él. Y le dije, mira, esto es lo que pasó conmigo hace tanto tiempo atrás. Y entonces hay un recuerdo que no se va de mí, me sigo sintiendo impuro, me sigo siendo... Y bueno, abrí mi corazón y la primera parte tuve un nudo acá en la garganta, no podía hablar, y me decía, ¿qué te pasa? Y yo tengo que decirte algo, y nada, se me cerraba acá, así. Hasta que me largué a llorar, y pude abrir mi corazón delante de él. Es una situación del viejo, pero que valió la pena. Y él solamente puso sus manos sobre mí y me dijo, en el nombre del Señor Jesús, estás totalmente perdonado. Y no hay nada que Él se acuerde de estas escenas. Levántate ahora en el nombre de Jesús y sé libre de esto. Y me levanté como alguien nuevo. Y yo dije, pero si yo ya le había confesado a Dios mi pecado, ¿por qué realmente sentí desde ese momento esa libertad nueva? Y porque la Biblia dice que hay ciertos pecados que han afectado profundamente nuestras emociones o nuestra mente o nuestros recuerdos, que han llegado a transformarse como en una enfermedad, y hasta que yo no los confieso, entonces no encuentro yo esa libertad del perdón. No es que Dios recién me perdonó ahí. No es que Dios dijo, estoy esperando que le confieses a alguien, porque si vos no le confiesas a alguien, yo no te voy a perdonar. Dios no necesita eso. Él obró el perdón en la cruz de Cristo. Lo que me pasó a mí fue que yo experimenté con el rescatista que bajó hasta abajo, y experimenté ese perdón para volver a mi camino de libertad. Me habló en el nombre del Señor Jesús. Me dijo, Jesús te dice. Y al escucharlo en la voz de otra persona, esa libertad de mis pecados, yo realmente pude sentir esa libertad. Así que te aliento a que busques a alguien, por supuesto, de tu mismo sexo, quizás un compañero que está entendiendo claramente este proceso. Oren juntos antes de comenzar. No hagan del momento de la confesión una cosa liviana. Sí, sabes que me la mandé, che. Sí, es que viste, dice, hoy de carne somos. Esto no tiene nada que ver con la confesión. La confesión se realiza en un ámbito altamente espiritual, donde yo tomo conciencia de la obra que Jesucristo hizo, del sentido de la santidad ante quien estoy. El pecado me lleva a la oscuridad y Él habita en la luz. El pecado me llevó a sentirme dañado y lastimado. Él habita en la santidad y en la sanidad. Entonces es un momento que tiene que ser un momento altamente espiritual. Entonces, que puedan orar juntos al comenzar, que Él escuche claramente tu confesión, pero después juntos lean textos, los tienen allí en su material,
que puedan asegurar lo que Dios dice del perdón a través de la palabra. Y en esos textos vas a encontrar como textos nuevos. Algunos de ustedes tienen muchos años como cristianos o conocedores de la Biblia, pero cuando ustedes hagan este ejercicio de quiebre grande, de confesión profunda, esos textos van a tener una dimensión nueva en la santidad y en el poder de Dios. No es fácil lo que ustedes están viviendo en estos momentos y lo sabemos así. Están atravesando, yo diría, en el celebremos o entrando en el valle complejo. Hay muchas curvas, está de noche, hay tormenta, cae piedra y adentro se sienten una revolución y dijeron, ¿para qué me metí en este lío? Mejor salirme de acá. Van a tener todas las ganas de abandonar este momento, de salirse del proceso. Yo quiero alentarte a que continúes. Vas a tener pensamientos de no, chau. Vas a encontrarle todos los errores a tu líder, a tu facilitador. Te van a molestar las canciones. Lo que yo digo acá te va a parecer incoherente. Todo eso es parte normal de lo que te va a estar pasando. Pero yo realmente te felicito porque ya entrando en este momento se va a empezar a ver un túnel hermoso de salida si haces con conciencia estos procesos del inventario y empezás ya a acercarte a algunos diálogos con los posibles mentores en los procesos que vivimos adelante. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos librará de todo mal. Que Dios nos bendiga. Vamos a nuestros grupos.